En este video te voy a enseñar a crear una operación en Binance en Short con los 4 Take Profits. Mira, acá estamos en Binance y pues nada, para eso vamos acá a derivados, elegimos futuros, USDM de futuros, le damos clic y nos envía aquí a la página de futuros. Buscamos la moneda, es esta alerta, mira, con la moneda BLZ. La busco en perpetuos y le doy clic. Listo, y se carga así. Entonces acá te pongo la alerta con lo que vamos a crear, ¿listo? La señal, mira, vamos aquí, seleccionamos aislado primero que todo, le damos en confirmar. Y en el apalancamiento, pues la señal me dice que utilicemos una señal de 10x máximo, pero acá, mira, no me lo permite, Binance no me lo permite. 8 creo que es lo máximo, vamos a ver si me permite el 10. No, 8 es lo máximo. ¿Listo? Si lo corremos acá, intentamos subirlo, tampoco nos permite. Binance limita algunas veces las monedas, mira, puede bajar, pero no deja subir más de 8. ¿Listo? Limita a veces el apalancamiento por algunas monedas. Le damos confirmar. Y listo, ya quedó creado. Bueno, vamos aquí entonces a mirar, ya se nos fue la entrada. Por esa razón no alcancé siquiera a compartirla en mi comunidad de Telegram. A mí inclusive se me fue, entonces me toca analizar aquí en cuánto entrar. Mira, ya están 0.1229. Vamos a entrar, me toca poner un poco más abajo, es en short la señal. Vamos a colocarlo en 122.6, por ejemplo. No, pero ya la tomó también. Ya la cogió, ya nos fue. Quiero aprovecharlo. Entremos en 121.55, por ejemplo, que todavía no ha llegado. Listo. Y acá abajo vamos a colocar entonces la cantidad que vamos a invertir en este trade. ¿Listo? Por favor, haz un buen análisis de riesgo siempre para poder cerciorarte cuánto puedes arriesgar. Vamos a colocar $1,000 de mi análisis de riesgo. Coloco $1,000 y abajo en el Take Profit y Stop Loss, pues voy a configurar los mismos de la señal. Me voy a arriesgar porque la entrada ya se me pasó. Repito, por esa razón no las compartí en mi canal de Telegram. Bueno, entonces mira, si estamos a 121.55, listo, perfecto. Vamos a aquí el Take Profit, coloquémoslo como nos dice aquí la señal en 0.103, el máximo, el TP4. Y en Stop Loss colocamos entonces el 0.138, sí, ese es el stop loss, 0.138. Listo, y le damos short. Le damos aquí en short y ya se situó por acá, miren, ya está la posición creada, listo. Acá aparece la señal de liquidación, .13370. Quiero revisar aquí, mira, acá está entonces, podemos modificar el stop loss, perdón, y el take profit. Esta es la señal de liquidación, el precio de liquidación 0.13370, ¿vale? Permíteme, yo miro por acá en órdenes, no, espera, a mercado. Vamos a colocar entonces los otros cuatro take profits, ¿listo? Según como dice la señal que te estoy mostrando acá. La siguiente señal, entonces, según esto, espérame, yo confirmo acá, sería acá es el tamaño, ¿no? Entonces tenemos que definir el tamaño. Colocamos $1,000 en total. Lo que hay que hacer es, lo voy a hacer dividiendo equitativamente esos $1,000 entre los 4 take profits, ¿cierto? Entonces, obviamente, tomemos la calculadora para que lo veas claramente. Tomamos los $1,000, perdón, 25% por el 25% de 1,000, pues obviamente es $250, ¿no? O lo puedes también hacer así, mira, tomas $2,000, lo dividimos entre 4 take profits y eso nos da $250. Entonces le colocamos aquí $250, ¿listo? Colocamos el take profit 2, que es de 0.108 y le damos sell, short. Listo, ahí ya creamos el segundo, ¿vale? Vamos con el tercero, otra vez $250, ¿vale? Colocamos aquí el otro que es 0.115, tercer take profit, y le damos short, listo. Y nos falta el último, otra vez $250, lo escribimos, perdón, acá no, ahí coloqué fue el take profit, ahí, $250, y abajo colocamos el take profit en 0.124, listo, y le damos short. Perfecto, ahí ya lo creamos. Entonces si revisamos acá en órdenes, pero aquí están las 4. Obviamente, como te acabas de dar cuenta,
se nos fue la de 124, la última. ¿Por qué? Porque ya el precio está en 0,120, ya hace rato la cogió. Entonces por eso no nos la creó. Aquí están las otras, mira, la de 0,115, 108 y 138. ¿Listo? Bueno, los dejamos ahí quieta. Entonces acá podemos ver el PNL, las pérdidas y ganancias flotantes. Mira, ahí vamos en $9.82, 5,48%, 5,75%. Entonces lo voy a dejar ahí para que veas el take profit en vivo, y ahora vuelvo apenas empecemos a alcanzar los take profit. ¿Listo? Ya vuelvo, no te vayas.
Listo amigos, entonces pues nada, volvemos acá porque estamos próximos a tomar el take profit de 0,11500. Te recuerdo que corregí el stop loss porque el de la señal estaba en 0,138 y el de la liquidación estaba en 0,133, entonces nos liquidaban. Siempre el stop loss tiene que ser menor al precio de liquidación y por eso lo puse, como puedes ver acá, en 0,13213, listo, para que no nos liquiden. Vamos a esperar entonces que estamos próximos a hacer el take profit de 0, ya lo tomamos, mira, ya lo cogimos, agarramos el take profit de 0,11500, ya vamos a ver cuánto ganamos. Entonces, súper importante, siempre recuerde colocar en short el stop loss menor al precio de liquidación, porque si no, pues pierdes todo tu dinero, ¿vale? Bueno, ahí ya agarramos este, vamos por los siguientes take profits. Vamos acá primero, mira, ya ahora está mucho más bajo en 0,111, listo. Posiciones, mira, acá está, llevamos $76,12 de ganancia. Miremos acá el 54,60, 55, 50, bueno, tú sabes que varía el PNL, ahí están 56 ya. Y aquí están las órdenes, mira, vamos por el siguiente take profit, ok, estamos en 103.5. Y el siguiente 0,1800, listo, el segundo take profit. Entonces vamos a dejarlo ahí, a esperar a ver si las condiciones se dan para ver si seguimos el trade o lo cancelamos. Entonces ahí te dejo unos minuticos y ya regreso otra vez. Y bueno amigos, veo complicado que alcancemos el otro. Vamos aquí a posiciones, mira, estamos en ganancia, 57 USDTs, 38% de PNL. Yo creo que lo voy a detener porque el mercado está muy inestable debido a lo que pasó el día de ayer precisamente. Entonces yo creo que lo voy a detener. Vamos en ganancia. Mira, estamos en 11.56 y estamos en ganancia. Entonces yo creo que mejor no me arriesgo porque hay mucha inestabilidad en el mercado y es muy duro predecir si vamos a ganar. Vamos aquí a cerrar las posiciones, le damos confirmar y me retiro en ganancia. Hay que ser sabio y saber cuándo nos retiramos. Vamos a historial y mira, acá tenemos en la posición de BLZ and Short que hemos ganado, listo. Acá vamos a observar por cuánto hicimos, mira, $70.13, muy buena ganancia en el actual estado del mercado de tanta incertidumbre. Me retiro, prefiero hacerlo en ganancia que arriesgar más. Bueno, vamos por acá a la calculadora. Y vamos a hacer entonces esto, mira, $70.13, como puedes verlo acá, 70.13 USDTs, lo divido entre 1000, que fue el capital que invertí en este trade, igual, y lo multiplicamos por 100, igual, 7% en menos de una hora, ¿ok? 7% en menos de una hora. Es magnífico, sencillamente espectacular con este trade. ¿Listo? Les recuerdo que aquí les dejo el link para que se suscriban a Binance si deseas apoyar mi trabajo. ¿Listo? Y como siempre amigos, les envío un fuerte abrazo, tengan mucho cuidado, siempre hagan un buen análisis de riesgo. Aquí está, mira, la ganancia, $70.13. ¿Listo? Perfecto amigos, entonces nada, les repito que también les dejo aquí el link de mi comunidad en Telegram para señales premium. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Bye.